Buenos días, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Queremos hacer un aporte complementario a la enseñanza de hoy de los residuos invitados, porque esos residuos invitados no solamente fueron los fariseos de su tiempo, sino que son también los fariseos de este y gentes que han apostatado de unas verdades que han ido reculando y entregando al adversario y adhiriéndose a un sistema adversario, ¿verdad? Ese sistema adversario se configuró del despotismo ilustrado desde la Ilustración a esta parte a través del pensamiento evolutivo. Ese pensamiento evolutivo, como digo, por eso encaja con la enseñanza de hoy. Los residuos sociales fueron invitados aun siendo residuos sociales. Y de igual manera, esta gente que ha apostatado, que como residuos sociales fueron invitados, pero que han rechazado, gente de Biblia que rechazó porque fue entregando cosas al adversario y lo primero que entregó fue el término evolución, porque le confirió el favor al adversario de no discutir que la evolución venía por ese pensamiento evolutivo de Darwin, ¿verdad? No supo discutírselo, entonces le fue entregando más y más regalos y más porciones de la misma humanidad, de su propia carne, ¿no? Entonces fue tremendo ese pensamiento evolutivo y la filtración que tuvo en filas cristianas y judías, monoteístas, ¿no? Sobre todo, bíblicas. Entonces, para ese pensamiento evolutivo, por supuesto, Darwin fue la Biblia, con el libro del origen de las especies, pero para todos estos evolucionistas no era Darwin la Biblia porque lo valiera, sino porque sospechaban que eso podía ser un parteaguas en la historia de la humanidad y a la humanidad le podían convalidar la tecnología. A partir de ese momento podía trabajarle a una dictadura insoslayable, a una dictadura incontestable, ¿verdad? Que tomaba del despotismo ilustrado, de la Ilustración. Y así es como entendieron los déspotas el origen de las especies de Darwin. Lo entendieron en clave, como una clave de un método de actuación que se podía llevar a cabo. Es decir, el libro de Darwin es un disparate, pero no así la realización social que propone. Eso sí tenía una maquinaria perfectamente dispuesta por la tecnología y por toda la gente que iba a estar pensando en esa misma dirección. Entonces, claro, si Darwin decía venimos del mono, hoy en día ya están diciendo no, del mono no puede ser porque no es el mismo ancestro en común, porque por eso está el mono presente, ¿verdad? Sino que el mono sería nuestro primo. Bueno, si venimos del mono, ofrecía el pensamiento evolutivo que no hay reglas, porque siempre va a sobrevivir el más grande, ¿no? Y hasta la sociedad de hoy, pues todos nos hemos contaminado más o menos por esa filosofía de que el más grande es el que es más fuerte, ¿verdad? Y obviamos cosas como la maña, la inteligencia, la sabiduría, la humildad, ¿verdad? Que son igual de válidas, pero sin embargo las empezamos a obviar y a contaminarnos con esa doctrina evolutiva de la Ilustración, del darwinismo social, sobre todo, ¿verdad? Entonces, ahora lo que decía ese pensamiento evolutivo de que no hay reglas, no es que dijera tal cual no hay reglas, sino que implícitamente iban a estar contra las reglas divinas, ¿verdad? Pero ellos se iban a encargar de transmitir unas reglas para que la humanidad o la sociedad funcionara, y iba a ser una nomía de nomos, ley, o anomía, prescindir de la ley, prescindir de Torah, en la medida de que fueran pensando
y cómo se fueran dando los acontecimientos de eso dentro de ese constructo social ilustrado que era perfectamente ajustable. Ya digo, porque incluían más o menos Torah dependiendo de los intereses que vieran por hacer salir más Torah, por hacer salir más ley, más restricción o menos, ¿verdad? Era una construcción social o un constructo social perfectamente ajustable. Entonces ese pensamiento evolutivo se fue trasladando como selección natural. También ese término inclusive los creyentes bíblicos también se lo dieron, le dieron el término evolucionismo, ¿verdad? Cuando el evolucionismo es adaptación y el evolucionismo es progreso, pero el creyente bíblico se lo dio a estos evolucionistas sociales, ¿verdad? Que creían en Darwin, en todo ese constructo social ilustrado, ajustable, y entonces el creyente bíblico también le dio la selección natural, es decir, la selección natural, la sabiduría de la naturaleza que elige quién va a estar en el mundo, en qué momento, pues eso también se lo dieron. Cuando el creyente bíblico tiene que saber que la selección natural le iba a tocar siempre al creyente, a la amada, ¿verdad? Porque los mansos heredarían la tierra. Y fíjense cómo son las cosas, porque renunciaron también los creyentes bíblicos a ese término tanto del evolucionismo como selección natural, despojándose de sí mismos, de lo que le hubiera tocado heredar venturosamente en este siglo XXI, les hubiera tocado saber y entender que los jueces, los Elohim, iban a ser aquellos que más barridos de la sociedad hemos sido, porque nos ha tocado sufrir, ¿verdad? Éramos creyentes de iglesia, pero éramos demasiado buenos para la iglesia y demasiado malos para el mundo, demasiado buenos para el mundo, demasiado malos para la iglesia, no acabamos inadaptados por completo, ¿verdad? Y en esas, cuando ya no encajamos en ningún lado, pues en esas se descubre ya en este siglo XXI, a estas alturas de la película, de que precisamente vamos a ser Elohim jueces por eso, porque los imparciales somos nosotros. Todo el mundo ha quedado metido en gavillas, ¿verdad? Empuñados de cizaña la mayoría de las veces, pero nosotros nos hemos sobrepuesto a eso porque nosotros gozamos de imparcialidad, no nos hemos vendido a ninguna facción, ¿verdad? Con un prejuicio, ¿verdad? Entonces, los imparciales, los únicos que pueden ser jueces, Elohim, son las gentes imparciales que hemos sido los parias hasta ahora, ¿verdad? Esto es impresionante, pero es así. Ahora, esto se lo perdieron aquellos que le concedieron ese término de selección natural y ese término también de que iban a evolucionar esos ilustrados, ¿verdad? Que los que se iban a quedar con el mundo iban a ser ellos, pues entonces se descartaron de sí mismos estas herencias no tan ricas de saberse que los mansos heredarían la tierra y de saberse que los imparciales, los barridos de la sociedad, íbamos a ser al final los únicos imparciales capaces de juzgar lo que pasa en este mundo, ¿verdad? Entonces, el pensamiento evolutivo necesitó de humanistas como símbolos o iconos del mundo, pero humanistas no solamente en el ámbito literario, sino por ejemplo cineastas, actores, aparte de escritores, periodistas, deportistas, etc. También papas, también prelados, también todo aquel que le convino, ¿verdad?, al sistema, para totemizar. Los hicieron tótem muchas cosas, objetos incluso, reliquias,
pero también a hombres, ¿verdad? Socialmente los exaltaron, los hicieron tótem, y eso le ayudó al pensamiento evolutivo propagandísticamente. Entonces, así se completó el ciclo para el que fue creado el pensamiento evolutivo. Esto es, para, uno, desacreditar al cristianismo y judaísmo, y dos, tomar el control del mundo. Ese pensamiento evolutivo, esa maquinaria ilustrada, ese despotismo, o como quieran llamarle. Entonces, al desacreditar al cristianismo y judaísmo, ese pensamiento evolutivo, no desacreditarlo, sino que el cristianismo y el judaísmo mismo se fueron vendiendo pertenencias, ¿verdad? Fueron hipotecándose para ese pensamiento evolutivo. Entonces, como hicieron que el cristianismo y el judaísmo se desacreditara a él mismo, entonces degeneró en un capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es el resultado de la entrega de poderes al pensamiento evolutivo, al despotismo ilustrado, tanto del cristianismo como del judaísmo, ¿verdad? Cuando degeneró y se empezó a desacreditar, se entregó a esos poderes el cristianismo y el judaísmo, eso es lo que hizo el capitalismo, y ahora lo vamos a entender mejor viendo a Morgan, que fue un banquero, formó un linaje de gente muy adinerada, bancos, ¿verdad? El Banco Morgan me parece que está todavía, y la obra de estos que le trabajaron al pensamiento evolutivo, y de estos totemizadores, ¿verdad?, que encumbraron a cineastas, actores, escritores, periodistas, deportistas. A la obra de estos se les sumó, de estos iconos, también se les sumó a obras que ya estaban de literatos de cada uno en su ámbito, en su facción, como Sigmund Freud, Engels, Miguel de Unamuno aquí en España, Nietzsche en Alemania, formando una fuerza que sin el Espíritu Santo, sin el Ruach HaKodesh, sin coherencia, sin cohesión y sin creer en otra cosa que en ese constructo social ilustrado de la supervivencia y el supremacismo del más fuerte. Entonces creyeron que inclusive sin el Espíritu Santo, sin el Ruach HaKodesh, iba a ser irresistible esa fuerza, esa atrocidad a todos los niveles, ese colonialismo, porque esto lo empezaron a ver durante el siglo XIX. Este pensamiento evolutivo se empezó a sospechar desde el siglo XIX, ya saben, El origen de las especies de Darwin, y coincidió el siglo XIX, cuando ya sale la teoría de Darwin, con la colonización europea. Por lo tanto, Morgan, que encarnó lo que es el capitalismo y lo apadrinó casi, pues Morgan vio esa oportunidad para un colonialismo europeo déspota, ¿verdad? Y entonces Morgan era capitalista presbiteriano, o sea, supuestamente cristiano, que sin embargo, dentro de su materialismo, del cual copió también el comunismo, el comunismo partió del capitalismo de Morgan. Entonces, aunque por supuesto es la mejor crítica, el marxismo, la mejor crítica que se le ha hecho nunca al capitalismo, pero este Morgan hablaba de unos ancestros salvajes, pese a que era supuestamente creyente, hablaba de unos ancestros salvajes originales, ¿verdad? Entonces habría que preguntarle, Morgan, ¿para qué vas a la iglesia? Y nos hubiera contestado, en honor a la verdad, que iba a la iglesia para aparearse, como tantos otros, ¿verdad?, a lo largo de estos últimos siglos. Entonces, si Morgan no se volvió loco y hablaba de salvajes originales, porque si se hubiera vuelto loco no tendría pecado.
Pero no es que se volviera loco, es que creyó que Darwin se iba a colar como sucedió en lo social, a través de otros que le iban a trabajar y que iban a ver este oportunismo para ejercer el despotismo, ¿verdad? Entonces, pensó que Darwin se iba a colar en lo social a través, por ejemplo, de Spencer, otro sociólogo de su tiempo, y luego se iba a colar también en lo religioso. Iba a llegar incluso el darwinismo social, se iba a colar en lo religioso a través de la moneda, de lo que luego sería el dólar, y sobre todo también a través de una mitología que iba a acobardar a más de un creyente, y es la creencia en una precreación, pregénesis, que se inventó una mitología que ayudó a sacar eso también Elena White en el adventismo, y se empezó a hablar de una mitología, precreación, rebelión angelical. Entonces, como ya al hacer salir esto y a hablar previamente en los discursos sociológicos, en los ensayos sociológicos, de que había unos ancestros salvajes originales, pues entonces la religión, cuando ya empezó a sospechar que esas hordas primitivas que llamó Sigmund Freud en sus obras también, esas hordas primitivas de orcos eran precisamente los déspotas ilustrados, se iba a ver el creyente inmerso en un mundo demoníaco, el cual es real, pero no es razón, ¿verdad?, ni mucho menos para entregar tus creencias a ese bicho abyecto, ¿verdad?, que es una serpiente arrastrada, a fin de cuentas. Pero como la religión se dejó intimidar, en tanto en cuanto se coló en la religión esa mitología preadámica, precreación de la rebelión angelical, pues ya sumó 2 más 2, dice, pues entonces los ángeles caídos son estos mismos, los déspotas ilustrados, ¿verdad? Y así empezaron a acobardarse y no podían asumirlo, vivir en un mundo así. Por lo tanto, el resultado de esa falta de valentía fue la pérdida de la racionalidad paulatinamente, históricamente, hasta el día de hoy, por el miedo inducido y el miedo de cobardía. Un miedo inducido que viene de fuera, que es intimidación, pero que también viene desde la cobardía interior, que es lo que verdaderamente se traslada a ser un sino en la vida, a ser un destino, ¿verdad?, cuando ya parte de ti. Entonces, dentro de esa locura, ya sumidos en esa locura los creyentes, y a estas alturas, por eso está viendo la desfachatez y el dislate que se está produciendo socialmente en el día de hoy, ya sabemos lo que está pasando, y dentro de esa locura le dejaron entonces la evolución, cuando evolucionar es progreso, es inteligencia, es sabiduría. Por lo tanto, la mejor evolución la va a ejercer el pueblo más sabio, no el pueblo más disparatado y que maneja información que ni siquiera sabe procesar, ¿verdad? Pero se la entregaron a los creyentes de ese tiempo, y los creyentes de esta le entregan el término evolución y todo el principado que se mueve en esa programación neurolingüística de evolución, se la entregaron a los monos salvajes, que eran esas hordas primitivas de ilustrados, de déspotas, ¿verdad?, disfrazados de ciencia. Entonces el creyente se la entregó a estos monos orcos salvajes que se despiojaban, según ellos mismos investigan en esa mitología, se despiojaban unos a otros, sus ancestros, sus padres, ¿no?, arqueológicamente. Bueno, pues resulta que esos monos salvajes, el despiojarse es el halagarse unos a otros, ¿verdad? Lo que pasa que los monitos utilizan los dedos y
el déspota ilustrado, mentiroso y engañoso utiliza la lengua, que la va a morder de dolor inminentemente. Y también esos monos salvajes a los que los creyentes de Biblia les entregaron el principado evolución, también carroñeaban, según ellos mismos también investigan. Carroñear es amor al dinero, por lo tanto, se retrataban ellos mismos, se retratan aún en su propia arqueología, se están retratando, porque esos salvajes primitivos son ellos, ¿verdad? Esos déspotas ilustrados. Carroñean, que es amor al dinero, y también despiojarse es halagarse los unos a los otros, ¿verdad? No quieren oír nada de crítica, solamente quieren oír lo halagüeño y sacan de circulación todo lo que les critica. Ahora, lo que no saben es que para que un mundo de juicio continúe, un mundo de cordura continúe, ahora tienen que oír a los que verdaderamente son jueces por haber sido siempre nosotros imparciales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues precisamente acaban como Nabucodonosor, hecho un bengue, hecho ahí una piltrafa, un animal comiendo hierba, peludo, jorobado, preneandertal, ¿verdad? Por debajo de lo neandertal, por debajo de la bilis, del Homo habilis, por debajo de todo lo que se dio en llamar en toda esa mitología, ¿verdad? Entonces, del Australopithecus y de todos sus... Entonces, ahí es donde han acabado y se han retratado ellos mismos, ¿verdad? Ahí es donde llegó esa evolución que no se atribuyeron ni siquiera ellos, sino que se la dieron los creyentes. Esa atribución de que iban a ser ellos los evolucionados. Pues toma evolución que al final acabas despiojándote, halagándote, chismeando y carroñeando amor al dinero, dólar, ¿verdad? Con toda la inmigración a los Estados Unidos, que conlleva también muchas veces ese amor al dinero. Así que hasta aquí. Shalom, besos y abrazos en esta mañanita de Shabbat. Shalom, shalom.